31, será mejor que te mantengas alejado de Potter. Cuando Neville escuchó a Snape restándole puntos a Gryffindor, olvidó su miedo y no pudo irse. Él fue quien cometió el error, entonces ¿por qué Sherlock y Harry fueron penalizados? Los estudiantes de Gryffindor estaban atónitos. Este tipo de ataques no solo se puede calificar de obvios. Son descarados y dementes. Afortunadamente, cerca del final de la clase, la poción preparada principalmente por Sherlock tuvo éxito, evitando que Snape encontrara otra oportunidad para restar puntos. Harry y los demás respiraron aliviados. Al final, todo terminó. Pero en ese momento, Sherlock caminó hacia Snape. Harry se sobresaltó. «Sherlock, ¿qué estás haciendo?» Sherlock sonrió levemente. «Voy a pedirle consejo al profesor Snape». En ese momento, Harry, Ron, Hermione y todos los estudiantes de Gryffindor gritaron en sus corazones. «No, no te vayas». Holmes, al ver a Sherlock acercándose a él, la mirada de Snape se volvió peligrosa. «¿Qué más quieres?» «Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle, profesor». Al oír esto, Snape se sorprendió y luego dijo una frase entre dientes. «Si vas a preguntar sobre algún estúpido lenguaje de flores o algo así, será mejor que cierres esa molesta boca». Su mirada fría era casi tangible, como si pudiera atravesar a Sherlock. Si Neville estuviera aquí, probablemente ya estaría llorando. Harry, Ron y los demás no estaban mucho mejor. El aura de Snape era demasiado fuerte en ese momento, haciendo que pareciera que sacaría su varita y lanzaría un hechizo en cualquier momento. Sin embargo, a Sherlock no le afectó en absoluto. Miró a Snape a los ojos y dijo con calma. «Son unas preguntas sobre pociones». Sin esperar a que Snape aceptara, planteó directamente las preguntas que había resumido. Al escuchar las preguntas de Sherlock, Snape se sorprendió aún más que antes. Para un estudiante de primer año, hacer estas preguntas no fue fácil. Fue aún más difícil que responder con éxito las preguntas que había planteado en clase. Estas preguntas señalaron acertadamente las dificultades clave de las pociones del primer año y desempeñan un papel crucial a la hora de delinear, conectar y resumir. Aunque Snape siempre había querido ser profesor de defensa contra las artes oscuras, también era un verdadero maestro de pociones. A través de las preguntas de Sherlock, supo que la otra parte ya tenía una comprensión completa y sistemática del curso de pociones. Su mirada se suavizó instantáneamente. Este talento superaba incluso al de ella en aquel entonces, y. Ella también era una Gryffindor. Pensando en esa persona, el hermoso rostro de cabello rojo y ojos verdes apareció en su mente. Después de responder las preguntas de Sherlock, Snape miró los ojos grises de Sherlock y dijo fríamente: «Holmes, si quieres lograr algo en pociones, será mejor que te mantengas alejado de Potter». Después de decir estas palabras, miró hacia la pared detrás de Sherlock, se dio la vuelta con un gesto y se fue con gracia, como un murciélago negro. Mientras observaba a Snape irse, Sherlock dijo sin girar la cabeza: «Sal. Harry. /Hermione. Ron». El trío detrás del muro salió lentamente, y Harry se sintió un poco avergonzado. «Sherlock, ¿cuándo supiste que estábamos allí?» «Desde el momento que empezaste a seguirme». «¿Eh?» Ron pareció sorprendido. «Creía que solo lo sabías después de que nos escondiéramos aquí». «Tengo cierta confianza en el rastreo y contrarrastreo. Por cierto, el profesor Snape te vio hace mucho tiempo». «Lo sabía». Hermione estaba un poco emocionada. «Debió de estar mirándonos al irse, ¿verdad?» Sherlock asintió. «Obviamente». Gracias a las justas palabras de Hermione hacia Sherlock en la clase de pociones, Harry, que originalmente era indiferente hacia él, y Ron, que originalmente estaba disgustado con ella, ganaron mucha buena voluntad. Junto con la preocupación compartida por Sherlock, los tres siguieron a Sherlock. Afortunadamente, Snape no le puso las cosas difíciles a Sherlock. Pero su última frase inevitablemente indignó un poco a la gente. ¿Qué significa aléjate de Potter si quieres lograr algo en pociones? Harry no tiene sangre Veela, entonces ¿cómo podría afectar los estudios de Sherlock? El propio Harry se sintió aún peor. En la primera semana de clases, a Gryffindor le descontaron 4 puntos por su culpa en una sola clase de pociones, tantos como Sherlock y Granger juntos. Estrictamente hablando, a Sherlock y Granger les restaron puntos por su culpa. Esto hizo que se sintiera aún más deprimido. Realmente no entendía por qué Snape lo odiaba tanto. En ese momento, una mano se posó sobre su hombro. Harry miró hacia arriba y vio los ojos grises de Sherlock. Sherlock dijo con calma: «La deducción de puntos no es un gran problema».
En realidad no le importaba la deducción de puntos. Ni hablar de 1 o 2 puntos, ni siquiera de 8 o 10, 100 o 200, ni siquiera frunciría el ceño. Ron asintió repetidamente. Así es, a George y a Fred les quitan puntos a menudo. Que no te afecte, luego iremos a buscar a Hagrid. Al oír a Ron mencionar esto, Harry finalmente se animó. En ese momento, Sherlock se volvió hacia Hermione. ¿Quieres venir? Hermione se quedó atónita. ¿Hagrid? ¿Quién es? Es el grandullón que nos llevó desde la estación de tren hasta el castillo. ¿Qué te parece? ¿Te apetece acompañarnos? Después de cambiar su opinión sobre Hermione, Ron también tomó la iniciativa de explicar. Hermione comprendió de repente, pero tras mirarlos a los tres, pensó un momento y negó con la cabeza. No, tengo que ir a la biblioteca de buscar información. Si solo fuera Sherlock, tal vez lo consideraría. Ambos provenían de familias muggles y se conocían antes de que comenzaran las clases. A juzgar por las clases de esta semana, él, como ella, es un buen estudiante a quien le encanta aprender, y debe tener mucho en común. Aunque su desempeño en astronomía no es bueno, es aceptable. Pero su relación con Harry y Ron solo puede considerarse como compañeros de clase, no lo suficientemente buena como para estar juntos. Incluso si la otra parte es el salvador del mundo mágico. A las 3 de la tarde, Sherlock llevó a Harry y Ron a la cabaña de Hagrid a tiempo. En el camino, también se encontraron con el cuidador Argus Filch y su gata, la señora Norris. Filch intentó encontrar evidencia de que violaban las reglas de la escuela, pero con Sherlock cerca, naturalmente fracasó. Pero la mirada en sus ojos cuando se fue estaba llena de advertencia. No dejes que te atrape. Eso es probablemente lo que quiso decir. La mirada de Sherlock se fijó en la señora Norris, que se alejaba con Filch. Para explorar el campus, Peeves y Filch son inevitables. De la actuación de Filch, no es difícil ver que concede gran importancia a la señora Norris. Cuando vio que el gato mascota estaba delgado y gris, no pudo evitar tener una idea audaz. 32. Tengo una casa de oro. Rubeus Hagrid era el guardián de las llaves y los terrenos del colegio Hogwarts de magia y hechicería, y también el primer amigo fiel de Harry Potter. Vivía en una cabaña de madera en las afueras del bosque prohibido. Cuando Sherlock, Harry y Ron llegaron a la puerta de la cabaña, los ojos de Sherlock recorrieron una ballesta y un par de chanclos de goma, lo que le dio una evaluación preliminar del carácter del hombre. Si pudiera examinarlos de cerca, podría descubrir aún más. Pero no había necesidad. Mientras Harry empezó a tocar la puerta, los ladridos y la voz regañona de Hagrid se oyeron uno tras otro. Entonces se abrió la puerta de la pequeña cabaña. Espera un minuto. Hagrid abrió la puerta una rendija, mientras se giraba para regañar. Atrás, Fan, atrás. Luchó por sujetar el collar de un enorme perro jabalí negro para evitar que saltara, y finalmente logró dejar entrar a los tres a la casa. Esta cabaña, a diferencia del castillo de Hogwarts, no estaba mejorada con magia espacial. Era pequeña por fuera y pequeña también por dentro. Jamones y faisanes colgaban del techo, una tetera de cobre hervía en la chimenea, y una enorme mesa de madera con sillas se alzaba frente a la chimenea. Una cama grande se encontraba en un rincón de la habitación, cubierta con una colcha de retazos. A los ojos de Harry y Ron, eso era todo. Pero a los ojos de Sherlock, la cabaña de Hagrid era simplemente una casa dorada que brillaba con una luz deslumbrante. Esto también demostró que su predicción era completamente correcta. Incluso sin examinar cuidadosamente la ballesta y los zapatos en la puerta, las cosas que había dentro fueron suficientes para que él formara un juicio sobre Hagrid. Sí, en verdad es una persona que vale la pena tener como amigo. En ese momento, Hagrid había liberado al gran perro llamado Fam, y una vez liberado, inmediatamente se abalanzó sobre los tres. Debido a su tamaño, Harry y Ron se sobresaltaron y se retiraron instintivamente. Sherlock reaccionó mucho más rápido que ellos. Él vio a través de la naturaleza del perro de un vistazo. Entonces, en el momento en que vio que Hagrid soltaba el collar, sutilmente dio un paso atrás, protegiendo a Ron detrás de él. Ante la mirada horrorizada de Ron, Fan subió al nivel del cuello de Ron y comenzó a lamerle las orejas. Al ver que el perro feroz se convertía instantáneamente en un perro lamiendo, Harry y Ron se quedaron atónitos, sin saber qué decir. Sherlock habló en el momento justo. El perro es como su amo. Fan, al igual que su dueño, obviamente no es tan feroz como parece. Hagrid. Yo 4 si no lo había entendido mal, ¿era esto un cumplido? Pero, ¿por qué sonaba tan extraño?
Sin embargo, Hagrid era una persona sencilla después de todo, por lo que simplemente dejó de pensar en ello ya que no podía entenderlo. En ese momento, Harry también le presentó a Sherlock y Ron a Hagrid. Hagrid, mientras ponía sus pasteles de roca recién hechos en un plato, miró la cara pecosa de Ron y dijo: ¿Otro Weasley, eh? Me he pasado la mayor parte de mi vida intentando mantener a esos gemelos fuera del bosque prohibido. Después de decir este chiste un poco exagerado, se volvió hacia Sherlock. Un mago genio nacido de muggles. Escuché a varios profesores hablar muy bien de ti. Sherlock es increíble. El afecto de Harry por Hagrid era obvio, después de todo, a los ojos de Harry, este gran tipo fue quien lo trajo al mundo mágico, cambiando así su vida. Por otro lado, lo habían reprimido demasiado en la clase de pociones. Así que en ese momento, Harry parecía muy emocionado, hablando con Hagrid largamente sobre las habilidades únicas de observación y razonamiento de Sherlock, y elogiando el método deductivo al más alto grado. Sus palabras contenían inevitablemente la idea de presumir de su excelente y buen amigo. Al principio Hagrid escuchaba con gran interés. Después de todo, fue bueno que Harry pudiera hacer amigos en un nuevo entorno. Sin embargo, como Harry elogiaba demasiado a Sherlock en sus palabras, gradualmente comenzó a pensar que Harry estaba exagerando, sobreestimando algunas de las pequeñas habilidades de Sherlock. Como la persona que personalmente rescató al bebé Harry de los escombros de la casa, lo envió a los Dursley y lo recogió personalmente este año, Hagrid sintió que tenía que poner a prueba a Harry. Bueno, señor Holmes miró a Sherlock con gran interés, forzando una sonrisa, ya que Harry habla también de usted, me pregunto si puede deducir algo de mí. Harry y Ron, al oír esto, inmediatamente se inclinaron hacia adelante. Me temo que no puedo deducir mucho, dijo Sherlock con sinceridad. ¿No te gusta tu madre? Tan pronto como terminó de hablar, la sonrisa en el rostro de Hagrid desapareció instantáneamente y miró a Sherlock en estado de shock. Tras un breve silencio, dijo: Aunque no la recuerdo mucho, en realidad no era una buena madre, pero, ¿cómo lo supiste? Realmente no vale la pena mencionarlo. Sherlock se encogió de hombros. Hay una foto tuya y de tu padre en la mesita de noche. Aunque es muy antigua, está impecable, pero el resto de la habitación está desordenado, lo que demuestra que eres una persona que valora el cariño familiar. Por el tamaño de tu padre, se puede ver que no es un gigante, así que supongo que deberías ser un medio gigante. Según mi conocimiento, cuanto más alto es el gigante, más poder tiene. 3,5 metros de altura ya se considera baja entre gigantes. No aparece tu madre en la foto, además de esta tradición, así que supongo que tu madre te abandonó cuando eras niño y tu padre te crió solo. Adivinaste bien, Hagrid respiró profundamente, como si no estuviera muy convencido, y preguntó: ¿Algo más? Te gustan mucho los animales y conoces muy bien sus hábitos. Tú también lo adivinaste. ¿Cómo lo supiste? ¿Lo viste de Fam? No, la mirada de Sherlock recorrió la habitación. Lo vi desde tu cabaña. Una caseta de perro hecha con pelo de unicornio y pétalos de flor de paraguas, un carillón de viento hecho con escamas de pez arcoíris, un mantel cosido con piel de Flitterby, una alfombra tejida con pelusa de Puffskein. Las palabras de Sherlock hicieron que Harry y Ron abrieran los ojos. No sabían de otros materiales, pero el pelo de unicornio, solo una hebra cuesta 10 galeones. Los fragantes pétalos de la flor de paraguas tampoco son baratos. Cuestan al menos 5 galeones. En otras palabras, esta caseta de perro aparentemente desordenada vale miles de galeones. Y. Según la descripción de Sherlock, otros artículos también deben ser caros. En ese momento, miraron hacia la cabaña de Hagrid. ¿Cómo podría llamarse simple? Era claramente una casa dorada que brillaba lo suficiente como para cegar los ojos de un perro. Harry estaba bien, pero Ron instantáneamente no quiso trabajar más duro. ¿Estudiar? Al diablo con estudiar. Estudiar duro durante 7 años no es tan bueno como ser guardabosques y guardián de llaves. 33, Hagrid está sorprendido increíble. Puedes identificar tantos materiales. Al escuchar la descripción de Sherlock, los ojos de Hagrid se volvieron cada vez más brillantes. ¿Qué más ves? Por los callos que tienes en las manos, has cavado mucho. He sido guardabosques durante más de 40 años. Es mi trabajo. A menudo cocinas para ti mismo y lo disfrutas. Eso no está mal. ¿Te gusta beber hidromiel? Absolutamente correcto. Se le confió recuperar algo importante del Banco Mágico Gringos. Después de recuperarlo, alguien entró ilegalmente para robarlo. Pero como ibas un paso adelante, el robo no tuvo éxito.
Además, aunque piensas que el lugar donde lo tienes ahora es seguro, todavía estás muy preocupado por ello. Hagrid se levantó de repente y la silla cayó al suelo con un fuerte golpe debido al movimiento repentino. Pero en ese momento estaba completamente inconsciente, sus ojos estaban abiertos como campanillas de cobre, apuntando a Sherlock, y después de un largo rato, de repente se dio cuenta como si hubiera encontrado la verdad. Harry te lo dijo, ¿no? Harry estaba a punto de negarlo, pero Sherlock negó con la cabeza. No, en realidad esto es más simple que la especulación anterior. Mientras decía eso, extendió la mano y sacó un pequeño trozo de papel presionado debajo del calentador de la tetera. Era un informe recortado del Daily Prophet. El título anterior era Último informe sobre intrusión ilegal en Gringos. Hagrid se quedó sin palabras al ver esto. En cambio, Harry no pudo evitar exclamar. Ese día fue mi cumpleaños. Hagrid, es muy probable que estuviéramos allí cuando sucedió. Hagrid respiró hondo, se frotó la nariz y dijo. Señor Holmes, Harry tiene razón, su capacidad de razonamiento es asombrosa. Es exactamente como usted dijo. Pero, no necesitamos hablar de eso ahora, probemos primero mis pasteles de roca. Él cambió de tema rígidamente mientras con entusiasmo repartía comida a los tres. Tal como dijo Sherlock, le apasionaba mucho la cocina. Es solo que sus habilidades culinarias eran desastrosas. No es una exageración decir que los pasteles de roca casi le rompieron los dientes a Harry y Ron. Por cortesía, Harry y Ron solo pudieron intentar fingir que les encantaba comerlos. En cuanto a Sherlock, después de intentar apretar el pastel de roca con fuerza, sus ojos se iluminaron. Luego le pidió directamente a Hagrid que los empaquetara para llevárselos. Hagrid estaba un poco dudoso cuando vio que Sherlock no comía el pastel, pero se puso extremadamente feliz cuando escuchó esta petición y rápidamente aceptó. Como resultado, cuando los tres se fueron, sus bolsillos estaban llenos y pesados. No entiendo. Incluso un amante de la comida como Ron estaba un poco escéptico sobre la vida debido a los pasteles de roca en ese momento. Sherlock, ¿por qué los trajiste? Ni siquiera puedes morderlos. Mientras decía eso, sacó un pastel y lo estrelló contra un costado. Se oyó un crujido y una rama se rompió. En cuanto al pastel de roca, naturalmente, no sufrió daños. Eso se debe a que tu comprensión del mismo está sesgada. Sherlock extendió la mano y le golpeó la cabeza. Tienes que intentar cambiar tu forma de pensar. No lo trates como comida, sino como un equipo, entonces esta cosa se volverá muy práctica. Harry. O 4 Ron. Lu, los dos no lo tomaron en serio, pensando que Sherlock solo estaba bromeando. Al fin y al cabo esto fue solo un pequeño episodio. Lo que más preocupaba a Harry era el incidente del banco mágico Gringos. Así que simplemente le describió a Sherlock en detalle cómo Hagrid tomó un pequeño paquete de la bóveda 713 en Gringotts antes de llevarlo a retirar dinero. Ahora ha desarrollado gradualmente el hábito de preguntarle a Sherlock cada vez que se encuentra con algún problema. Después de obtener información más detallada de Harry, Sherlock asintió. Como esperaba, Hagrid fue el encargado. Dumbledore pensó que Gringotts no era lo suficientemente seguro, así que quiso transferir la ubicación. Ahora parece que Dumbledore tenía razón. Si hubiéramos llegado más tarde, los ladrones podrían haberla robado. Ron no pudo evitar decir, felicitándose por tener un director tan visionario y sabio. No, esa es solo una conjetura subjetiva. Sherlock señaló su laguna legal sin piedad. Según la experiencia de Harry y la declaración de Hagrid, el factor de seguridad de Gringotts no es menor que el de Hogwarts. Incluso si Hagrid no se llevó esa cosa, es posible que esa persona no pueda irse sana y salva con ella. Justo cuando Ron estaba a punto de refutar, Sherlock dijo de nuevo. Por supuesto, esto es solo una posibilidad, tal vez esa persona realmente pueda romper la defensa de Gringos. Al fin y al cabo, todavía sigue en libertad. Sherlock, ¿no quieres atraparlo? Harry preguntó ansiosamente. Llevar a todos los criminales ante la justicia siempre ha sido mi interés, pero ahora parece que será difícil lograrlo. ¿Por qué? Seguro que puedes con tu habilidad. Harry preguntó confundido. Oh, mi querido amigo, Sherlock miró al salvador del mundo mágico, y como era de esperar, vio una clara estupidez en sus ojos. Me alegra que confíes tanto en mí, pero ni el Banco Mágico Gringotts ni el Ministerio de Magia le pedirían a un estudiante de primer año de una escuela de magia que investigue un caso de robo así. Harry se quedó sin palabras al oír esto. Sí, Sherlock solo tiene 11 años después de todo, ¿quién haría esto excepto aquellos que realmente han visto sus habilidades?
Incluso Hagrid, que confiaba tanto en él, seguía pensando en ponerlo a prueba después de escuchar la descripción de Sherlock, ¿no? Mirando a Harry que estaba de mal humor, Sherlock no dijo nada más. De hecho, si realmente quería investigar este caso, todavía había formas de hacerlo. Con la personalidad de Hagrid, no era difícil obtener información de su boca. Y lo que es más, también estaba Dumbledore. Pero comparado con este caso, hay cosas más atractivas para Sherlock ahora. Un mundo completamente nuevo. Para él, que siempre ha creído en la ciencia, el atractivo de la magia es demasiado grande. Además, este es el mundo mágico, el Ministerio de Magia no puede ser como Scotland Yard, ¿verdad? Sherlock meneó la cabeza y desechó esa ridícula idea de su mente. El tiempo siempre pasa silenciosamente sin que nos demos cuenta. Ha pasado un mes desde que Sherlock llegó a Hogwarts. Además de las clases, su tiempo lo dedica casi todo a varios profesores. Por supuesto, solo los cursos que considera útiles. Solo escucha las partes de la historia de la magia que le resultan útiles y ocasionalmente le hace preguntas al profesor Vince. En cuanto a la clase de defensa contra las artes oscuras del profesor Quirrell, simplemente pidió permiso y no fue a clase después de escucharla durante 2 semanas. De todos modos, escuchar sus conferencias no es diferente a leer el libro de texto él mismo, es simplemente una pérdida de tiempo. 34. Un detective que solo existe en las novelas. El hecho de que Sherlock se saltara la clase de defensa contra las artes oscuras hizo que Harry y Ron sintieran mucha envidia. Ellos también querían hacerlo, pero no se atrevían. Después de todo, faltar a clases resultaría en advertencias, deducciones de puntos e incluso detención. Ni siquiera los traviesos gemelos Weasley se atrevieron a hacer algo así abiertamente. Ante las preocupaciones de sus dos amigos, a Sherlock no le importó en absoluto. De todos modos, era solo una clase por semana, y ya había logrado pasar la primera clase con un permiso de ausencia. Si Quirrell quisiera descontar puntos la próxima vez, podría recuperarlos de otros profesores. Cuando realmente llegara el momento de ser detenido, todavía tendría formas de lidiar con ello. En comparación con Sherlock, un estudiante tan selectivo con las asignaturas, Hermione Granger era sin duda una estudiante modelo a los ojos de todos los profesores. Nunca llegas tarde y es aún menos probable que faltes. Ella revisaba cada clase con antelación, escuchaba atentamente en clase, respondía preguntas activamente y completaba diligentemente su tarea. Incluso las aburridas historia de la magia y defensa contra las artes oscuras no fueron una excepción. Esta era su diferencia con Sherlock. Sin embargo, los dos también tenían algo en común, y era que ambos se sumergían en la biblioteca cada fin de semana. Sherlock consultó materiales para comprender mejor el mundo mágico. Los libros del Callejón Diagon eran demasiado caros, y ahora que tenía un canal libre, naturalmente no lo dejaría pasar. Hermione estaba allí para sus tareas de clase. Los dos se conocían antes de empezar la escuela, y ahora que tenían esa oportunidad, su relación naturalmente se volvió cada vez más familiar. Sherlock incluso descubrió, en el proceso de llevarse bien, que Hermione era sorprendentemente útil. Además de discutir el curso en sí, Hermione también podría ayudarlo a encontrar información. Durante la selección, Sherlock había aprendido del sombrero seleccionador que Ravenclaw tenía muchos talentos del tipo base de conocimiento, pero después del comienzo de la escuela, se había vuelto adicto a la magia y no tenía tiempo para prestarles atención. Nunca esperó que la base de conocimientos estaría justo a su lado. El ejemplo más típico fue que finalmente supo por qué Voldemort quería tratar con Harry. Hermione encontró una pieza de información privilegiada. En ese momento, Voldemort había escuchado una profecía. A pesar de que se les pidió que lo mantuvieran en secreto, el contenido de la profecía se difundió después de la muerte de Voldemort. La persona que pudiera acabar con el gobierno del Señor Oscuro nacería a finales de julio en una familia de magos. Harry era precisamente la persona que cumplía las condiciones. Aunque se trataba de información privilegiada, a juzgar por los resultados esta profecía era muy acertada. Había otras cosas también que hacían que Sherlock sintiera que Hermione se estaba volviendo cada vez más útil. No entraré en detalles aquí. En resumen, el comportamiento de ambos contrastaba marcadamente con el de los otros pequeños leones que estaban inmersos en la aventura. Esto también hizo que la gente se preguntara si el sombrero seleccionador había cometido un error y que gente como ellos debería haber ido a Ravenclaw. Un día, Hermione despertó a Sherlock, quien estaba inmerso en el océano del conocimiento, como de costumbre. Holmes, tenemos que irnos, la biblioteca está cerrando. Gracias, señorita Granger.
Al principio Hermione pensaba que era una persona seria, pero desde que conoció a Holmes, comenzó a sentirse inferior. La otra parte podría sostener un libro y leerlo todo el día, sin mencionar comer e ir al baño, ni siquiera necesitaba cambiar su postura. Los dos salieron de la biblioteca uno al lado del otro. Mientras caminaban, Sherlock de repente se volvió hacia Hermione y dijo: «Está bien». Hermione se sobresaltó. «¿De qué estás hablando? ¿Qué está bien? ¿No tenías nada que preguntarme?» «Dije que no había problema». «¿Cómo supiste y...?» Hermione se quedó desconcertada, efectivamente tenía algo que decirle a Sherlock. Pero ni siquiera había abierto la boca. «Señorita Granger, puede que no lo crea, pero estas cosas son muy obvias para mí. La explicación es una pérdida de tiempo, por eso te sugiero que hagas tu pregunta directamente». Al ver la mirada algo impaciente de Sherlock, Hermione no pudo evitar sentirse un poco molesta. Pero Sherlock tenía razón, así que respiró profundamente y formuló la pregunta que la había estado molestando durante mucho tiempo. «En aquel entonces, en el caldero chorreante, ¿cómo sabías que mis padres eran dentistas? ¿Eso es todo?» Al ver a Hermione rechinar los dientes, Sherlock sonrió. «Está bien, tomémoslo como un agradecimiento por recordarme cada vez que la biblioteca está a punto de cerrar. Ya sabéis que siempre he desarrollado el hábito de inferir a través de la observación, o mejor dicho, es una capacidad de analizar las cosas utilizando la intuición, por lo que cuando llego a una conclusión, no soy consciente de los pasos para llegar a la conclusión. Pero cuando me lo preguntaste, me di cuenta de que había ciertos pasos involucrados». Hermione miró fijamente a Sherlock, esperando que continuara. «En primer lugar, por la forma de vestir de tu familia, puedo inferir que tenías buenos ingresos. En segundo lugar, la postura de tus padres fue muy peculiar al hablar de la carta de Hogwarts, lo que demuestra su comportamiento como profesionales de la salud. Sus altos ingresos, sumado a esta característica, indican claramente que ambos son médicos. Además, cuando hablaban con mis padres, inconscientemente les observaban la boca más de una vez. Este hábito profesional es difícil de ocultar, así que deduje que debían ser dentistas. Esta serie de pensamientos me tomó menos de un segundo, así que los solté sin pensarlo. Recuerdo que tus padres se sorprendieron mucho en ese momento». Después de decir esto, la pequeña boca de Hermione se abrió ligeramente, y miró a Sherlock con sorpresa, sin saber qué hacer por un momento. Todos los fines de semana desde el comienzo del colegio, ella había estado disfrutando de la biblioteca con Sherlock, y el largo tiempo pasado juntos le había dado una cierta comprensión de la capacidad de razonamiento de Sherlock. Pero cuando escuchó a Sherlock relatar en un suspiro el proceso de juzgar la identidad de sus padres, Hermione todavía estaba atónita. Después de un largo rato, volvió en sí y le dijo a Sherlock con admiración: «Al escuchar tu explicación, las cosas parecen volverse particularmente sencillas. No lo creí cuando Potter y los Weasley lo mencionaron antes, pero no esperaba que realmente hubiera alguien en el mundo como Lupin en las novelas de Edgar Allan Poe». Sherlock giró la cabeza cuando escuchó esto y miró a Hermione con ojos intrigantes. La niña obviamente no pudo soportar esa mirada penetrante y preguntó un poco incómoda: «¿Qué pasa? Debes pensar que compararme con Lupin es un cumplido para mí». Sherlock se burló. «Pero en mi opinión, no es digno de elogio. Cada vez que tiene que estar en silencio durante un cuarto de hora antes de revelar de repente los pensamientos de su amigo, este truco es realmente superficial. Por supuesto, tiene cierto talento analítico, pero de ninguna manera es el personaje extraordinario que Edgar Allan Poe imaginó». Hermione. @42, Sherlock tenía razón, ella de hecho había pensado que comparar a este primer detective en la historia de la novela policial con Sherlock estaba elevando a la otra parte, pero no esperaba que la despreciaran. Hermione no estaba convencida y no pudo evitar preguntar de nuevo: «Debes haber leído las obras de Agatha, ¿verdad? ¿Qué opinas de Poirot?». 35, él es un buen hombre. Al oír a Hermione mencionar a Poirot, el desdén de Sherlock disminuyó ligeramente. Poirot puede considerarse un auténtico detective. Su capacidad de razonamiento es mucho mayor que la de Dupin. Puede resolver algunos casos usando solo su cerebro, y su razonamiento puede considerarse meticuloso. Sin embargo, no le gusta salir al campo. Indefenso, solo puede confiar en que la policía le presente los hechos en bandeja y luego los analice con sus supuestas pequeñas neuronas. Una vez que la policía presenta algo que no es un hecho, su incapacidad para buscar personalmente pistas lo confundirá y le hará sacar inferencias que no coinciden con la verdad. Pero siempre consigue encontrar al culpable.
Al escuchar a Sherlock menospreciar a ambas figuras admiradas, Hermione no pudo evitar replicar. Mi querida señorita Granger, porque esto es ficción. Ante el interrogatorio de Hermione, Sherlock sonrió. Como autora, Agatha Christie, por supuesto, puede garantizar que la intuición de Poirot siempre sea correcta. Lo mismo ocurre con la señorita Marple en sus libros, pero puede que no sea así en la vida real. Por cierto, como la mayoría de los escritores de ficción populares, a este autor le gusta acumular escenarios y descripciones detalladas, pero descuida el núcleo real de la novela. Una trama maravillosa y personajes distintivos. De esta manera, cuando el razonamiento es demasiado largo, se vuelve aburrido. Los lectores perderán la paciencia y solo querrán que el culpable aparezca cuanto antes. Solo a la gente como yo le importa el proceso de razonamiento en sí. Desafortunadamente, no puedo ser considerado una persona normal. Al oír a Sherlock menospreciar a los dos personajes que admiraba, Hermione se sintió inicialmente un poco enojada. Pero cuando escuchó su evaluación de sí mismo, de repente sintió que no necesitaba estar enojada. Dice que no es normal, incluso se regaña a sí mismo cuando se enoja, así que ¿por qué estar enojado? Aunque dijo que ya no estaba enojada, ya no habló con Sherlock. Ella no habló y Sherlock no tomó la iniciativa de hablar. Así, los dos regresaron en silencio, lo que fue una especie de entendimiento tácito inesperado. Hasta que llegaron a la sala común de Gryffindor y vieron un aviso publicado en el tablón de anuncios. Un mes después del inicio de clases, la clase de vuelo finalmente estaba a punto de comenzar. Solo los alumnos de primer año tienen esta clase, que se imparte los jueves por la tarde, después de la clase de encantamientos. La instructora es Rolanda Och y el contenido consiste en aprender a usar una escoba. ¿Tenemos que tomar clases con los estudiantes de Slytherin de nuevo? Hermione frunció el ceño al ver el aviso. ¿Por qué siempre nos relacionan con ellos? No tengas prejuicios contra esa casa. Comparado con la insatisfecha Hermione, Sherlock estaba mucho más tranquilo. Las 4 casas no son superiores ni inferiores. El director Severus Snape también es un excelente profesor y... ¿Está seguro? Hermione pareció sorprendida. ¿De verdad crees que el profesor Snape es buena persona? Aunque creo que es un tanto parcial evaluar a una persona simplemente como buena o mala. Si lo entiendes así, el profesor Snape es, sin duda, una buena persona. Él te ha estado apuntando a ti a Potter de esa manera, ¿y todavía crees que es una buena persona? Hermione ahora realmente sentía que Sherlock tenía razón. Él realmente no era normal. Desde la perspectiva de un profesor, no hay nada malo en lo que hace. Restar puntos es su derecho. En cuanto a apuntar, y Sherlock sonrió. Señorita Granger, quizá no lo crea, pero puede que sea la persona de esta escuela que menos desea que le pase algo a Harry. Hermione. Tras un momento de silencio, Hermione suspiró profundamente. Eres feliz, eso es todo, pero no creo que el propio Potter piense lo mismo. Para ser honesto, su opinión no es importante. Sí, Snape ya le ha restado 30 puntos este mes, más del doble del total de todos los demás en Gryffindor. Hablando de esto, Hermione no pudo evitar reír. Pobre Harry Potter, el estatus de salvador tan elogiado por otros parece haber perdido su efecto en Snape. Después de discutirlo un rato, al darse cuenta de que no podía convencer a Sherlock, Hermione no tuvo más opción que regresar al dormitorio de las chicas. Pero antes de irse, volvió a mostrar una expresión vacilante. Sherlock. Señorita Granger, si tiene algo que decir, dígalo. Y Hermione respiró hondo. ¿Puedes llamarme Hermione de ahora en adelante? Sherlock se quedó un poco atónito y asintió. Por supuesto. Después de que Hermione se fue, Sherlock negó con la cabeza. Cambiar la forma de dirigirse a alguien, de su apellido a su nombre, ¿no es algo natural que sucede después de una relación cercana? ¿Era necesario mencionarlo específicamente? ¿Y con ese tono vacilante? Por supuesto, lo que dijo papá es correcto, incluso yo a veces no puedo entender el proceso de pensamiento femenino. El entusiasmo por la clase de vuelo entre los estudiantes de primer año fue mucho mayor de lo imaginado. La mayoría de las familias de magos comenzaron a hablar de sus experiencias de vuelo pasadas cada vez que tenían tiempo libre. Parecía que pasaron la mayor parte de su infancia volando por el desierto en escobas. Esto también incluía a Ron. Siempre que alguien estuviera dispuesto a escuchar, hablaría de su emocionante historia de cómo casi chocó con un ala delta mientras viajaba en la vieja escoba de Charlie. Naturalmente, esto tenía cierta exageración, pero era mucho mejor que Malfoy, de la casa vecina de Slytherin, que rozaba peligrosamente a los helicópteros.
Los nuevos estudiantes como Sherlock, Harry y Hermione, que crecieron en familias muggles, también estaban muy interesados en la clase de vuelo, pero no estaban tan entusiasmados como otros. Solo Neville fue una excepción. Otros estaban nerviosos por la emoción, pero él simplemente estaba nervioso. Porque aunque creció en una familia de magos, su abuela nunca le dejó acercarse a una escoba. Por eso, siempre escuchaba atentamente cada palabra que decía Hermione. Esta última encontró unas instrucciones de vuelo en un libro de la biblioteca llamado Quidditch a través de los tiempos. Sherlock también había leído este libro, pero no creía que estas cosas fueran muy útiles. Para volar más alto, ciertamente no puedes confiar únicamente en la lectura de libros. Volar es como conducir. Estas instrucciones escritas en libros solo funcionarán después de que las pruebes tú mismo. Ya sabes, muchas personas todavía no pueden conducir incluso después de obtener su licencia de conducir. Solo conduciendo realmente en la carretera podrás dominar las verdaderas habilidades de conducción. Finalmente, la tarde del jueves llegó en medio de mucha anticipación. En comparación con sus emocionados compañeros de clase, aunque Sherlock también estaba ansioso por la clase de vuelo, no lo demostró tan exageradamente. Incluso quería hacerle algunas preguntas más al profesor Flitwick al final de la clase de encantamientos. Pero al final, se fue ante la insistencia constante de los ansiosos Harry y Ron. Aún así, cuando ellos y los otros estudiantes de Gryffindor caminaron rápidamente por el césped inclinado hacia el campo de enfrente, los estudiantes de Slytherin ya estaban allí. Cuando llegaron los pequeños leones, los ojos de las pequeñas serpientes inmediatamente se volvieron fríos. Los pequeños leones, conocidos por su valentía, naturalmente respondieron con la mirada sin contemplaciones. Las miradas se cruzaron y una atmósfera tensa comenzó a impregnar el entorno. Entre ellos, el contacto visual entre Harry y Malfoy fue el más intenso. Sherlock ignoró esto. Su atención estaba en algo más lejano. 36. Los maestros académicos no son buenos en los deportes. El césped del campo de Quidditch bordeaba el bosque prohibido. Desde que acompañó a Harry a la cabaña de Hagrid y vio su colección, Sherlock se llenó de interés por el bosque prohibido. Por supuesto, también estaba interesado en otras partes de Hogwarts. Al igual que el pasillo del lado derecho del cuarto piso. Al comienzo del semestre, Dumbledore había dicho específicamente que si alguien quería sufrir accidentes y una muerte dolorosa, debía ir allí. Por lo tanto, tanto este como el bosque prohibido eran áreas que Sherlock sentía que debía explorar. Especialmente hoy, con el viento algo fuerte, los árboles oscuros se mecían con el viento, exudando una atracción infinita en los ojos de Sherlock. Así que las pequeñas disputas entre los pequeños leones y las serpientes realmente no le interesaban. Justo cuando el contacto visual entre ambos bandos se hacía cada vez más intenso, el encargado de enseñarles a volar llegó tarde. La señora Rolanda Och, la instructora de vuelo, tenía cabello corto y gris hasta las orejas y ojos amarillos como los de un halcón. Sherlock solo la miró y ya pudo decir qué tipo de persona era. Eficiente, una mujer de palabra e igualmente estricta consigo misma y con los demás. De hecho, Madame Och ni siquiera dio un discurso de apertura cuando los conoció, e inmediatamente comenzó a enseñar. Bueno, ¿qué están esperando todos? Todos párense al lado de una escoba. Rápido, rápido, date prisa. Impulsados por la señora Och, todos los jóvenes magos tomaron rápidamente sus posiciones. En ese momento, comenzó a impartir directamente habilidades de vuelo. Obviamente, este profesor pretendía que dominaran la teoría por sí solos a través de la práctica. Sherlock estaba feliz de aceptar este tipo de método de enseñanza, era exactamente lo que le gustaba. Sin embargo, el resultado no fue el ideal. Sherlock miró a su alrededor y descubrió que incluso una operación introductoria simple, solo unas pocas personas de las dos casas podían completarla. Entre ellos estaban Harry y Malfoy. La acción parecía sencilla. Extender la mano derecha y pararse en el lado derecho de la escoba, gritando. ¡Arriba! Sin embargo, la escoba de Neville no se movió en absoluto. Ron se movió, pero un poco demasiado violentamente, golpeándolo directamente en la nariz. Estos eran dos extremos. Las escobas de la mayoría de la gente rodaban por el suelo o se sacudían un par de veces. Parecía como si ambos estuvieran dando la bienvenida y rechazando. Esto incluía a Sherlock y Hermione. Cuando Sherlock miró hacia Hermione, Hermione también lo miró. A Sherlock no le importó, pero Hermione se sintió un poco avergonzada. Después de un mes de escuela, Hermione había establecido con éxito su posición como una de las mejores estudiantes entre los de primer año.
Originalmente, Sherlock era un fuerte competidor. Sin embargo, dado que mencionó el conocimiento común de que la Tierra gira alrededor del Sol en la clase de astronomía, y el asunto de saltarse las lecciones de defensa contra las artes oscuras, en opinión de Hermione, Sherlock era equivalente a rendirse voluntariamente. Ella nunca imaginó que iba a enfrentar contratiempos en la clase de vuelo. Y ser visto por Sherlock. Afortunadamente, Sherlock cambió rápidamente su mirada. En ese momento, Hermione también notó la escoba firmemente sostenida en la mano de Harry. Esto, inevitablemente, la dejó un poco decepcionada. Por decepcionada que estuviera, considerando que la otra parte era, después de todo, el salvador del mundo mágico, la persona que derrotó a Voldemort cuando era un bebé, era aceptable que pudiera hacer esto. Por otro lado, cuando descubrió que la escoba de Sherlock temblaba ligeramente como la suya, no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción. Parece que las élites académicas como nosotros no somos buenos en los deportes y, sin embargo, al momento siguiente, quedó atónita. Porque cuando Sherlock volvió a hablar, la escoba aterrizó firmemente en su mano. Arriba. Hermione se negó a aceptarlo y volvió a hablar. Esta vez, la escoba simplemente no se movió, sin darle ninguna cara. Arriba. Hermione aumentó el volumen, como si quisiera asustar a la escoba. Desgraciadamente fue inútil, la escoba no tenía miedo. Hermione. Habían muchas personas como Hermione. Ya sea que aumentaran los decibeles o cambiaran su postura, las escobas se negaron a cooperar. La señora Och, con muchos años de experiencia docente, estaba acostumbrada a esta situación. En ese momento, su rica experiencia docente le resultó muy útil. Ella dio un paso adelante para demostrarlo uno por uno, y con sus instrucciones personales, después de media hora, todos los jóvenes magos finalmente dominaron el truco de hacer que la escoba escuchara. Luego, Och comenzó a demostrar cómo subirse a la escoba, cómo evitar resbalarse de la escoba y el método correcto de agarre. En ese momento, Hermione se desempeñó muy bien y recibió el aliento de Och. En cambio, Malfoy, que decía ser muy bueno, era constantemente criticado por hacerlo mal, y Harry y Ron mostraban su felicidad en sus rostros. Dijo que era muy bueno, dijo Ron con desdén. Sabía que estaba alardeando. Harry asintió repetidamente. Sherlock meneó la cabeza. No, de hecho debería volar bien. ¿Eh? ¿Por qué? Ron expresó sus dudas, mientras que Harry se saltó este paso y directamente comenzó a preguntar la razón. Después de conocer a Sherlock durante un mes, tuvo la fuerte sensación de que si Sherlock empezaba a razonar, quedaría convencido. Es muy sencillo. Algunas personas que ya saben conducir pueden no obtener el mismo rendimiento que quienes nunca han estado expuestos a los coches cuando se presentan a un examen de conducir. Sherlock miró a Malfoy, quien no parecía convencido, y les explicó a los dos en un tono tranquilo. Los años de experiencia ya han formado un conjunto de hábitos operativos propios, que aunque no sean necesariamente la respuesta estándar, sí son los más adecuados para ellos. Es posible que a estas personas no les vaya tan bien como a un novato que empieza desde cero al participar en un examen de clasificación. Hasta donde yo sé, incluso algunos conductores profesionales pueden tener que volver a realizar el examen varias veces porque no logran aprobar los exámenes básicos. Harry, Ron. Aunque no entendieron lo que decía, sintieron que era muy impresionante. Finalmente, los juegos previos terminaron y era hora de despegar. Está bien, cuando suene mi silbato, patea el suelo con ambas piernas. Recuerda, patea fuerte. Los ojos de Och recorrieron el campo y dijo palabra por palabra. Mantén firme la escoba, levántate unos cuantos pies, luego inclínate ligeramente hacia adelante y aterriza verticalmente. Para el primer vuelo de prueba, la altura naturalmente tenía que estar dentro de un rango controlable. En ese momento todos estaban nerviosos. Algunos estudiantes incluso ejercían demasiada fuerza y sus nudillos al agarrar la escoba se volvían ligeramente blancos. Sherlock suspiró, esto era solo un desperdicio de esfuerzo. Si iban al campo de batalla, un detalle bien podría haber determinado la victoria o la derrota. En ese momento, miró y su corazón se conmovió. Se movió unos pasos hacia la derecha y, discretamente, protegió a un compañero que estaba frente a él. Como todos tenían la atención puesta en su propia escoba, nadie notó sus acciones. Escuchen mi silbato. 3, 2, sin embargo, antes de que Och pudiera terminar de contar, ocurrió un accidente. 37, el razonamiento no es adivinación. Aún no había sonado el silbato de Madame Och y una figura ya había salido disparada delante de todos. Neville Longbottom.
La razón por la que empezó temprano fue porque se había estado topando con paredes desde el comienzo del año escolar, por lo que tenía un fuerte deseo en el fondo. Maestro, tengo muchas ganas de mejorar. De hecho, en el momento en que hizo ese movimiento, supo que estaba acabado. En ese momento, 11 años de experiencias pasaron por su mente. ¿Me voy a morir? He oído que la gente solo recuerda sus experiencias de vida cuando está a punto de morir. Qué lástima, la abuela dijo que originalmente tuve la oportunidad de convertirme en El Salvador, justo cuando pensaba que estaba condenado. De repente, una poderosa resistencia apareció desde atrás. Un par de brazos fuertes lo sujetaron con fuerza y de una manera extremadamente brusca. Fue como si un coche que ya había metido la primera marcha, acelerado y recién arrancado, de repente frenara de golpe. El coche se detuvo y las ruedas traseras giraron. La cola de la escoba de Neville vibró a una alta frecuencia, como si no quisiera ser conquistada de una manera tan poco mágica. Sin embargo, eso fue inútil. Todas las escobas voladoras tienen un encantamiento de invocación unido a su superficie, pero el efecto y el alcance del hechizo no son muy buenos. Especialmente las escobas voladoras utilizadas para clase. Al igual que los coches de entrenamiento para la conducción, cumplen los requisitos mínimos de ahorro económico. Son lo suficientemente buenos para su uso. Así que por mucho que se esforzara, fue en vano. Cuanto más luchaba, más excitado se ponía la persona que le impedía despegar. Eso es lo que lo hace interesante. Todo el mundo quedó atónito ante esta escena. Sherlock. De hecho, tiró con su propia fuerza a Neville, que estaba a punto de huir. Además, ¿por qué es tan fuerte? En la contienda entre los dos, la escoba finalmente se dio por vencida. Como resultado, Neville estaba solo una posición por delante de los demás y no podía volar en absoluto. La barba de Merlin. Hodge fue la primera en reaccionar. Gritó la exclamación común del mundo mágico y corrió hacia Neville. Nadie sabía mejor que ella lo que sucedería si Neville volaba antes de tiempo. Una persona que no puede controlar una escoba voladora que vuela hacia el cielo, si tiene suerte, solo se rompería una muñeca. Si tengo mala suerte, es difícil decir que se romperá. Mientras revisaba el cuerpo de Neville con miedo persistente, agradeció sinceramente a Sherlock. Muchas gracias. ¿Estás bien, niño? La fuerza de la escoba es enorme, pero no es difícil de manejar si estás preparado de antemano. Sherlock sacudió los brazos y dijo con sinceridad. Eres realmente fuerte. Es difícil imaginar que tú, que te ves tan delgada, seas tan poderosa. Después de confirmar que Neville estaba bien, Hodge, aliviado, preguntó tardíamente y sorprendido. Por cierto, ¿cómo previste que este niño actuaría? No deberías haber empezado las clases de adivinación todavía, ¿verdad? Al escuchar la pregunta de Hodge, todos los estudiantes aguzaron el oído. Después de todo, en el mundo mágico, el conocimiento previo es demasiado misterioso. Después de todo, el hecho de que El Salvador pondría fin al gobierno del Señor Oscuro fue predicho a través de la adivinación. Sin embargo, El Salvador de la profecía era muy consciente de que esto no tenía nada que ver con la adivinación. Sherlock debe haber juzgado que Neville tendría un accidente por algunos detalles que otros no habían notado. Ron y Hermione tuvieron la misma idea que él. Después de todo, habían visto las habilidades de Sherlock más de una vez. Sherlock realmente no los decepcionó. Esto no tiene nada que ver con la adivinación, Sherlock señaló a Neville y explicó con calma. Las personas secretan hormonas como la adrenalina, la dopamina y el cortisol cuando están demasiado nerviosas. Bajo su influencia, a menudo hacen cosas contrarias al sentido común. Obviamente, a través de algunas de sus acciones, pude juzgar fácilmente este punto, por lo que tomé medidas de emergencia con anticipación. Obviamente. La señora Hodge no pudo seguir el hilo de pensamientos de Sherlock ni por un momento. Sí, como los nudillos blancos al agarrar el palo, el ritmo anormal de las contracciones de las extremidades y el rostro anormalmente enrojecido, por supuesto, lo más importante es que entiendo la personalidad de este estudiante, así que deduje que había una alta probabilidad de que se fuera antes de tiempo por temor a quedarse en el suelo. Pero ¿cómo sabes qué hormonas secretan las personas cuando están nerviosas y... Adrenalina, dopamina, cortisol. Esto es sentido común, señora Hodge. Hodge. ¿Cómo es que no conozco este sentido común? Después de que Sherlock terminó de hablar, todos quedaron atónitos. Solo Harry, Ron y Hermione mostraron expresiones de cómo se esperaba. Harry miró a Sherlock con admiración. Aunque había sucedido más de una vez, tenía la misma sensación cada vez que ocurría algo similar.
Antes de que Sherlock lo explicara, sintió que las cosas eran tan increíbles. Después de que Sherlock lo explicara, la gente sentiría que el razonamiento era muy simple. En cualquier caso, las acciones de Sherlock salvaron a Neville, lo que hizo que Hooch le otorgara generosamente 6 puntos a Gryffindor. Sherlock estaba muy satisfecho, por lo que pudo compensar la pérdida de no asistir a las 2 clases de defensa contra las artes oscuras. Después de este tumulto, el resto de la lección de vuelo transcurrió con normalidad. La mayoría de las personas se comportaron con normalidad y completaron con éxito su primera misión de vuelo de prueba. A excepción de Neville. Hooch le prohibió volar en esta clase. A Neville no le importó esto. En ese momento, sacó una bola de cristal llena de humo blanco y le dijo a Hermione, quien también se quedó en el suelo. La abuela sabe que siempre soy olvidadiza, así que me envió una recordadora con una lechuza. Te dirá si has olvidado algo. Así, sujétalo fuerte y si se pone rojo, significa que has olvidado algo. Se detuvo cuando dijo esto. Porque en el momento en que sostuvo la recordadora, de repente se volvió roja brillante. Neville. C. Hermione. 2. Neville inmediatamente intentó recordar lo que había olvidado. Hermione suspiró y miró hacia el cielo. No le prohibieron volar. Es solo que cuando estaba haciendo un vuelo de prueba, de repente descubrió algo muy inútil. Ella no es buena volando. Aunque no tan malo como Neville, en comparación con la cómoda sensación de afrontar otros cursos, la clase de vuelo era obviamente mucho peor. Especialmente cuando volaba a cierta altura, no se atrevía a mirar hacia abajo en absoluto. De lo contrario, sus piernas temblarían y sería imposible continuar. Ella era testaruda y, naturalmente, no se rendiría de esta manera. Desafortunadamente, después de intentarlo varias veces, todavía no pudo superar este miedo. Así que solo pudo regresar al suelo para descansar. Por supuesto, su actuación fue considerada pasable por Madame Hooch. Pero a los ojos de Hermione, no alcanzar la excelencia es un fracaso. Es más, ni siquiera puede alcanzar un buen nivel ahora, apenas logra aprobar. Especialmente, Hermione miró hacia arriba. Está bien si Harry y Sherlock son más fuertes que ella, pero incluso la pelirroja de los Weasley y ese Seamus que siempre hace explosiones en clase parecen manejarlo con facilidad. Esto hizo que ella, que tiene una personalidad fuerte, realmente no pudiera soportarlo. 38. La petición de Hermione. Hermione estaba muy insatisfecha con su desempeño en la lección de vuelo. Pero la situación era más fuerte que ella. La lección de vuelo estaba a punto de terminar y sus piernas comenzaron a temblar nuevamente al pensar en volar nuevamente al cielo. En esta situación, Hermione meneó la cabeza con impotencia y solo pudo enfrentar la realidad. Pensemos en otras hienas. En ese momento, se dio cuenta de que Neville, que estaba a su lado, todavía sostenía firmemente la recordadora en su mano, todavía parecía pensativo y murmuraba en voz baja si se había olvidado de almorzar, hacer su tarea, doblar la colcha, lavar la ropa, etc., y finalmente no pudo evitar decir. ¿Existe la posibilidad de que hayas olvidado agradecerle a Sherlock? Red de novelas de Taiwán CFZP. R. Neville se dio una palmada en la frente. El hombre había salvado su vida, ¿cómo podía olvidar algo tan importante? Gracias, Granger. Ahora le voy a dar las gracias a Holmes. Al ver a Neville trotar hacia Sherlock, que acababa de aterrizar del cielo, el corazón de Hermione de repente se conmovió y una idea audaz brotó en su mente. Después de la lección de vuelo, los estudiantes vinieron al comedor para cenar como de costumbre. Cada vez que llegaba la hora de comer, Ron Weasley se transformaba en un balde de arroz. En ese momento, cogió un pastel de carne y riñones y se lo llevó a la boca, con la mirada todavía fija en el resto de la comida de la mesa, como si temiera que alguien se lo arrebatara. En este caso, Harry sabiamente eligió compartir su alegría por la lección de vuelo con Sherlock. ¿Sabes qué? Sherlock. Creo que puedo dominar esta habilidad sin un maestro. Hablando de eso, puede que no lo creas, pero parece que sé qué hacer de forma natural, mientras me incline hacia adelante y agarre la escoba con fuerza, seguirá acelerando. Puedo oír el silbido del viento y sentir la túnica ondeando detrás de mí. Es tan fácil, tan maravilloso, hasta creo que Malfoy no es tan bueno como yo. Al observar la apariencia emocionada y gesticulante de Harry, Sherlock asintió levemente. Él entendió lo que dijo Harry. Él mismo también es una persona muy atlética. Es bueno en boxeo y esgrima, y su capacidad de coordinación, naturalmente, no es mala. Basándonos en los resultados de la observación, Malfoy no es tan bueno como tú. En realidad, Harry estaba muy feliz de ser afirmado por Sherlock.
El esfuerzo determina el límite inferior y el talento determina el límite superior. Nunca has estado expuesto a volar, pero eres más hábil que Malfoy, lo que ya puede explicar el problema. Harry enderezó el pecho al oír esto. Para Harry, Snape, la persona que más odiaba en toda la escuela, solo podía ocupar el segundo lugar. El primero es Malfoy. Por supuesto, Sherlock también fue la razón por la que lo compararon con Malfoy. Porque Sherlock dijo que Snape era una buena persona. Es solo que, Harry ha trabajado muy duro para creer en Sherlock, pero Snape es realmente decepcionante. Así que todavía está en la lista de personas más odiadas de Harry. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? En ese momento, Ron finalmente terminó su cena y eructó contento. Al escuchar la conversación entre Sherlock y Harry, rápidamente señaló su nariz y dijo: «Sherlock, ¿crees que tengo talento?» Los ojos de Sherlock recorrieron la nariz de Ron, que parecía estar siempre cubierta de polvo. Para ser honesto, la mayoría de las personas en este mundo no han llegado al punto en que pueden competir en talento. Harry rió suavemente, mientras Ron parecía desconcertado. Sherlock se volvió hacia Harry nuevamente. «Si te gusta volar, te sugiero que te inscribas en el equipo de Quidditch de Gryffindor». ¿Eh? Tan pronto como Sherlock dijo esto, Harry quedó tan confundido como Ron. «¿Sherlock, en serio? Los estudiantes de primer año no pueden participar en el equipo universitario de Quidditch». Tan pronto como habló de esto, Ron se despertó inmediatamente. «Para todo hay excepciones». Sherlock dijo con calma. «Hasta donde yo sé, Slytherin no solo ha ganado 6 campeonatos consecutivos en la Copa Universitaria, sino que también ha derrotado a Gryffindor en el partido de Quidditch». Durante ese tiempo, la profesora McGonagall ni siquiera se atrevió a ver al profesor Snape durante varias semanas. Ron preguntó desconcertado. «¿Cómo sabes eso?» Sherlock frunció el ceño. «Solo necesito observación, entiendo, continúe por favor». Al ver que Ron había aprendido a responder rápidamente, Sherlock asintió con satisfacción y continuó. «En este caso, tú, que tienes talento para volar, tendrás una gran oportunidad de ser añadido excepcionalmente al equipo». Con la descripción de Sherlock, la respiración de Harry se volvió gradualmente pesada. «Únete al equipo de Gryffindor». Esto era algo en lo que nunca había pensado. Pero en ese momento, cuando Sherlock dijo esto, inmediatamente sintió que el asunto era prometedor. La clave es que, como dijo Sherlock, le gusta volar. La sensación de volar libremente en una escoba es maravillosa. Realmente le gusta mucho esta sensación. No es exagerado decir que la experiencia de volar esa tarde fue la más feliz que había tenido desde que tenía memoria. Después de un rato, finalmente se decidió. «Sherlock, ¿puedes venir conmigo?» «Por supuesto». Cuando hizo esta sugerencia, Sherlock supuso que Harry diría eso, por lo que naturalmente aceptó. Harry respiró un largo suspiro de alivio. Es extraño decir que, aunque solo conoce a Sherlock desde hace un mes, y la otra parte es su par, cada vez que lo ve, tendrá una sensación de esto es estable. No es exagerado decir que la sensación de seguridad que Sherlock le brinda a Harry incluso supera a la de Hagrid, el gigante. Así que en ese momento, después de recibir la respuesta afirmativa de Sherlock, Harry se sintió inmediatamente aliviado. «Yo también». Ron no pudo evitar decir. «Ya que todos iban, ¿por qué no intentarlo?» Sherlock lo miró y no dijo nada. «Oye, ¿qué quieres decir con esa mirada?» «Lo siento, disculpe». Justo cuando Ron se sentía un poco roto, una figura apareció frente a ellos. «¿Granjero?» Debido a que fue interrumpido por Hermione, Ron parecía infeliz, e incluso la buena voluntad que había tenido previamente hacia ella por hablar en favor de Sherlock y Harry no pudo ser contrarrestada. «¿No puedes dejar que la gente coma en paz?» Hermione lo ignoró y solo miró a Sherlock y dijo. «No pude evitar escuchar a escondidas lo que tú y Potter dijeron, sabía que harías esto». Ron susurró de nuevo desde un lado. «Sherlock. Cállate». Ron. 4 Sherlock, ¿podemos hablar a solas?» Sherlock no respondió, sino que se levantó directamente. «Harry, ¿viste eso? Fue feroz conmigo. De verdad fue feroz conmigo». Mirando fijamente a Sherlock que se iba con Hermione, Ron giró la cabeza de repente y le dijo a Harry con una queja. «Harry. O nos conocimos en el tren. Comemos y vivimos juntos, pero a él le gusta esa mujer. Harry. ¿Y oíste eso?» Esa mujer lo llamó Sherlock. Y él no se negó. Harry. No esperaba que Sherlock fuera alguien que valora a las mujeres por encima de sus amigos. Realmente lo juzgué mal. Ron.
Ante las reiteradas acusaciones de Ron, Harry se sintió realmente un poco abrumado y no pudo evitar decir: ¿olvidaste que Sherlock dijo que él y Granger se conocían antes de que empezaran las clases? ¿Qué quieres decir con esto? Estrictamente hablando, ella vino primero. Ron. 39, el consejo de Sherlock. Sherlock siguió a Hermione hasta una mesa vacía. Tras dudar un momento, finalmente habló. Sherlock, ¿puedes enseñarme a volar? Después de decir esto, miró a Sherlock algo nerviosa. Si hubiera sido justo después de comenzar el semestre, o hace medio mes, o incluso hace una semana, no habría hecho una petición tan repentina. Después de todo, en ese momento, ellos dos solo podían considerarse conocidos. En comparación con otros estudiantes, ellos solo se conocían desde hacía poco tiempo. Su relación con Sherlock, naturalmente, no era tan estrecha como la de Harry, y ni siquiera tan estrecha como la de Ron el glotón. Después de todo, eran compañeros de habitación. Pero todos los fines de semana del último mes, había estado en la biblioteca con Sherlock. Especialmente después del fin de semana pasado, sintió que ella y Sherlock podían considerarse amigos. Después de todo, ya habían empezado a dirigirse unos a otros por sus nombres de pila en lugar de sus apellidos, ¿no? Otra razón fue que sentía desde el fondo de su corazón que Sherlock era el mismo tipo de persona que ella. Hermione creía que su bajo rendimiento en la clase de vuelo se debía más a factores psicológicos. En esta situación, naturalmente pensó en Sherlock. Sherlock, ¿qué quería Granger contigo? Cuando Sherlock regresó al comedor, Harry preguntó con curiosidad. También debe querer unirse al equipo de Quidditch, dijo Ron con contundencia. Es una lástima que lo que vio en los libros no le haya enseñado a volar bien. Tienes razón, entonces ella quiere que le enseñe. Lo sabía. Espera, ¿qué dijiste? Ron miró a Sherlock con los ojos muy abiertos. Harry también estaba un poco sorprendido. ¿Hermione Granger? ¿Esa niña que siempre tenía una mirada arrogante en su cara? Era difícil imaginar que ella pediría ayuda a un compañero de clase. Pero luego pensó que la persona a la que pedía ayuda era Sherlock Holmes, y Harry se sintió aliviado. ¿Se lo prometiste? Sí. Los ojos de Ron se abrieron aún más y pareció incrédulo. ¿De verdad aceptaste? No, ¿cómo pudiste aceptar? Sherlock ignoró a Ron. Sherlock naturalmente estaba dispuesto a ayudar a alguien cercano cuando le hacían una solicitud. Además, ayudar a Hermione a mejorar sus habilidades de vuelo era solo un asunto menor para él, y no le requeriría mucho esfuerzo. Su energía se gastaba principalmente en otras cosas. Después de estar en la escuela de magia durante un mes, Sherlock ya había descubierto la estructura de Hogwarts. Sin mencionar a los estudiantes de primer año, incluso si el alcance se ampliara a todos los profesores y estudiantes de la escuela, había pocas personas que lo supieran mejor que él. Las únicas personas que lo superaron en este aspecto fueron el conserje Filch y los gemelos Weasley. En circunstancias normales, debería haberse embarcado en una aventura en este momento. Pero la magia era, después de todo, una versión completamente nueva que Sherlock nunca había conocido antes. En esta versión, muchas cosas no podían ser analizadas y juzgadas con el pensamiento científico al que se había acostumbrado. Los humanos no pueden comprender cosas que están más allá de su imaginación. Por eso él y Hermione se convirtieron en los dos estudiantes de primer año a quienes les gustaba hacer más preguntas. Fue también por esta razón que Hermione creía que Sherlock era el mismo tipo de persona que ella. Pero en realidad, aunque a ambos les gustaba hacer preguntas, eran diferentes en esencia. Las preguntas de Hermione estaban dirigidas al curso en sí y pertenecían al tema en cuestión. Las preguntas de Sherlock a menudo se extendían más allá del aula y estaban llenas de pensamientos e investigaciones sobre la magia. Así que, aunque ambos eran considerados buenos estudiantes porque les encantaba hacer preguntas, a Hermione le encantaba preguntar y responder, mientras que Sherlock solo preguntaba y no respondía. Por supuesto, cuando el profesor le preguntaba, siempre podía responder perfectamente. Había pasado un mes y Sherlock ya tenía su propia comprensión del mundo mágico. Era hora de tener un contacto más profundo con los profesores de la escuela. Ayudar a Harry a unirse al equipo de Quidditch fue la oportunidad. El viernes por la mañana, después de que Snape le descontara puntos como era habitual en la clase de pociones, Sherlock llevó a los nerviosos y emocionados Harry y Ron a ver a la profesora McGonagall. ¿Qué? ¿Los tres quieren unirse al equipo de Quidditch? No fue fácil para un estudiante de primer año ver al subdirector, pero después de todo, estaba el signo dorado de Harry Potter, por lo que los tres conocieron con éxito a la profesora McGonagall.
Pero cuando McGonagall escuchó las intenciones de las tres personas, no pudo evitar revelar una mirada de sorpresa. No, solo estos dos. Sherlock señaló a Harry y Ron, indicando que solo estaba allí para acompañarlos. Eres, simplemente ridículo. Los estudiantes de primer año ni siquiera dominan el vuelo más básico, y aún así quieren participar en el equipo. ¿Queréis romperos el cuello? La profesora McGonagall siempre fue conocida por su imparcialidad y rigor. Como subdirectora, su poder disuasorio entre los estudiantes era incluso mayor que el de Dumbledore, el director. En ese momento, su voz severa hizo temblar a Harry y Ron, temiendo que en el siguiente momento dijera Gryffindor pierde 10 puntos. Sin mencionar al inicialmente inseguro Harry, incluso el ambicioso Ron se sintió desanimado. Los dos volvieron sus ojos suplicantes hacia Sherlock. McGonagall era vieja y sofisticada, y se dio cuenta de esta situación de un vistazo. Señor Holmes, ¿es esta su intención? Su mirada se volvió un poco peligrosa. Durante la sesión de preguntas y respuestas antes del comienzo de clases, Sherlock ya había dejado una profunda impresión en ella. En la ceremonia de selección, él, como ella en aquel entonces, se convirtió en un Abstall que solo aparecería una vez cada 50 años. Después del inicio oficial de clases, la actuación de Sherlock fue aún más sorprendente. Solo su comprensión y aplicación de la transfiguración excedía la de algunos estudiantes mayores. Y la técnica de acariciar a los gatos y, en resumen, por varias razones, la profesora McGonagall trataba a Sherlock de manera diferente, tratándolo como una preocupación clave como Hermione. Pero comparado con la despreocupada Hermione, el estudiante de Sherlock era muy parcial. En algunas clases de profesores, hacía preguntas activamente, y ni siquiera los profesores podían escaparse después de clase. En algunos cursos, solo iba a escuchar la clase y se marchaba sin ninguna nostalgia una vez terminada la clase. Es más, simplemente faltaría a algunos cursos. Por ejemplo, Defensa contra las artes oscuras del profesor Quirrell. Esto le causó un gran dolor de cabeza a McGonagall. Aunque Sherlock podría recuperar los puntos deducidos por estar ausente en otros lugares. Pero a largo plazo, este comportamiento inevitablemente tendría una mala influencia en los demás. Después de todo, Defensa contra las artes oscuras era un curso obligatorio y no electivo. Si todos ignoraran las reglas y regulaciones de la escuela como él, y decidieran si tomar o no este curso según sus propias preferencias, ¿no sería la escuela un caos? Incluso los traviesos gemelos Weasley no eran como él. Originalmente, McGonagall quería encontrar una oportunidad para hablar con Sherlock, pero no esperaba que él tomara la iniciativa de acudir a ella hoy. Lo que fue aún más inesperado fue que incluso animó a Harry y Ron a participar en el equipo. Era justo darle una lección. Justo cuando McGonagall estaba reflexionando, Sherlock ya había hablado. Es mi sugerencia. Creo que el talento de Harry es suficiente para romper las reglas. Ante la mirada que fue suficiente para hacer temblar a Harry y Ron, Sherlock dijo algo que hizo que el corazón de McGonagall se encogiera. Profesor, no querrá que Gryffindor siempre sea reprimido por otras universidades, ¿verdad? 40, el deporte número 1 del mundo en todos mis años en Hogwarts, nunca. McGonagall estaba desconsolada y furiosa. La ira en sus ojos brillaba a través de sus gafas. ¿Cómo te atreves? En verdad, ¿cómo se atreve? Harry y Ron miraron a Sherlock con admiración. Un verdadero Gryffindor. Sherlock fue tan valiente. La valentía es el mejor sustituto de la estupidez. Siempre lo he creído. Pero el profesor haría bien en decidirse después de ver la actuación de Harry. Creo que no te decepcionará. Después de todo, no atreverse a enfrentarse al profesor Snape durante semanas no se siente bien, ¿verdad? Sherlock Holmes. En ese momento, McGonagall parecía realmente enojada. En cuanto a Harry y Ron, sus miradas hacia Sherlock ahora estaban llenas de nada más que adoración. Los adolescentes con experiencia saben que cuando los mayores te llaman por tu nombre completo, significa grandes problemas. La profesora McGonagall estaba claramente en esa situación. Aunque lo que dijo Sherlock era efectivamente correcto. El equipo de Quidditch de Slytherin era muy fuerte. Especialmente el año pasado, cuando Gryffindor fue derrotado completamente por Slytherin. McGonagall, como dijo Sherlock, no se había atrevido a enfrentarse a Snape durante semanas. En cuanto a cómo Sherlock supo esto, ella no quería saber más. ¿Quieres que te pongan en detención? Los hechos eran hechos, pero que Sherlock los señalara tan directamente era, sin duda, echarle sal en la herida a la profesora McGonagall. Sabiendo que quitarle puntos no disuadiría mucho a Sherlock, simplemente propuso una nueva forma de castigo.
La frialdad de su voz sombría hizo que Harry y Ron bajaran la cabeza desesperadamente. Ambos estaban rígidos, sus manos y pies estaban fríos y temblaban por todas partes, queriendo decir algo, pero incapaces de pronunciar palabra. En ese momento, ambos comenzaron a arrepentirse de haber venido a McGonagall. Especialmente Harry. La profesora McGonagall originalmente tenía una buena impresión de Sherlock. Pero ahora lo estaban tratando así. Todo fue culpa suya. La detención es solo un medio, no un fin, y no resuelve el problema. Frente al león furioso, Sherlock dijo con calma y serenidad. Aunque el profesor me castigue, sigo sugiriendo que Harry se una al equipo de la casa. Esa es la verdadera solución. Un mes después del inicio del semestre, Sherlock ya no era el pequeño blanco que no sabía nada sobre el mundo mágico. Él sabía muy bien lo fanáticos que eran los magos con el Quidditch. En el mundo mágico, el estatus del Quidditch era equivalente al del fútbol en el mundo Muggle. Más aún. La razón principal era que el mundo Muggle no tenía magia y solo podía confiar en la fuerza física. Por lo tanto, eran mucho más emocionantes en los deportes que los magos. Dejando de lado las pruebas de atletismo, hablemos solo de deportes de pelota. El fútbol era el deporte número 1 indiscutible del mundo. La Copa del Mundo, que se celebraba cada 4 años, era el mayor evento deportivo del mundo Muggle. Solo los Juegos Olímpicos, también celebrados cada 4 años, podían competir con él. Pero el contenido de los Juegos Olímpicos originalmente incluía cientos de eventos, incluido el fútbol. Ningún evento podría competir con la Copa del Mundo. El baloncesto y el voleibol, dos de los 3 principales deportes de pelota, eran del agrado de mucha gente. El tenis de mesa, el bádminton y el rugby, aunque eran deportes regionales, también tenían una popularidad considerable en todo el mundo. Con el resurgimiento de cierta misteriosa potencia oriental, el estatus del tenis de mesa y del bádminton también aumentó rápidamente. Incluso deportes de pelota especializados como el hockey sobre hielo, el cricket y el golf tenían seguidores fijos. Especialmente con el resurgimiento de una cierta autoproclamada y misteriosa potencia oriental, el estatus del cricket también estaba aumentando rápidamente. Pero en el mundo mágico, el único evento que podría considerarse un evento de gran escala era el Quidditch. No era una exageración decir que a todo el mundo en el mundo mágico le encantaba el Quidditch. Estaría bien si no pudieras jugar Quidditch. Después de todo, en el mundo Muggle también había personas que no eran buenas corriendo. Pero si ni siquiera pudieras ponerte al día con temas relacionados con el Quidditch cuando charlas con la gente, ni siquiera te daría vergüenza saludar. Bajo tal premisa, Sherlock creyó que McGonagall cedería. Efectivamente, después de que Sherlock volvió a señalar el problema, la expresión de la profesora McGonagall comenzó a cambiar constantemente. Finalmente, después de notar una vez más la mirada confiada de Sherlock, dijo: «Ustedes 3, vengan conmigo». Sherlock lo siguió sin decirle una palabra. Harry y Ron intercambiaron miradas, y sus piernas parecieron recuperar la consciencia, mezclándose rápidamente. Cuando los 3 abandonaron el castillo bajo el liderazgo de McGonagall y llegaron al campo de entrenamiento de Quidditch, alguien ya estaba esperando allí. Era un hombre de complexión media. También llevaba una gran caja de madera bajo el brazo. Este es Oliver Wood, un estudiante de 5º año y capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. La profesora McGonagall no dijo nada más y se dirigió directamente a Sherlock. «Señor Holmes, deje que Potter muestre su talento ahora. Creo que deberías entender que si no puede satisfacerme a mí y a Wood como dijiste, entonces cumpliré voluntariamente un mes de detención». Al ver que la profesora McGonagall parecía querer decir algo, Sherlock añadió: «Y de ahora en adelante, ya no estaré ausente de las clases de defensa contra las artes oscuras». McGonagall miró a Sherlock con cierta sorpresa. Este pequeño niño, sus habilidades de observación y análisis eran realmente demasiado agudas. Una vez más adiviné lo que quería decir. Ahora comenzaba a sospechar vagamente que en la primera clase de transformaciones, Holmes había visto a través de su disfraz. Sherlock. Harry, que estaba a un lado, se conmovió tanto que no pudo evitarlo. Estaba a punto de decir algo, pero Sherlock se adelantó. «Querido Harry, si no quieres que huela ese terrible olor a ajo como tú, será mejor que te comportes bien». Como todos sabían, el profesor Quirrell llenaba cada lugar al que iba con olor a ajo. Según rumores, esto fue creado especialmente para ahuyentar a un vampiro que encontró en Rumanía. Harry asintió pesadamente. Solo entonces Wood tuvo la oportunidad de hablar y miró a Harry de arriba abajo.
Profesor, este es el que usted mencionó, no, el señor Holmes lo mencionó. En cuanto se mencionó el Quidditch, el capitán de Gryffindor pareció transformarse en otra persona. Rodeó a Harry varias veces, examinándolo con atención. El famoso Harry Potter, bueno, eso no es importante. Pero solo mirando su físico, es realmente adecuado para ser un buscador, ligero y ágil. Por cierto, Potter, he oído que creciste en una familia Muggle. ¿Has visto algún partido de Quidditch? Harry negó con la cabeza honestamente. Aunque Wood se sorprendió un poco, no dijo mucho. Abrió la caja y encontró 4 pelotas de diferentes tamaños. Los ojos de Ron se iluminaron instantáneamente. Lo escuchaste en el estanque de novelas.